Los gemelos no querían comer hasta que llegó la empleada. Y el secreto es: los médicos del Hospital Ángeles de Guadalajara intercambiaban miradas de preocupación mientras revisaban los expedientes de Mateo y Santiago Velasco, gemelos idénticos de apenas 4 años que llevaban 3 semanas hospitalizados por desnutrición severa. Ningún especialista lograba entender por qué los hijos del exitoso arquitecto Rodrigo Velasco simplemente se negaban a comer cualquier alimento que les ofrecieran. Habían probado todo: nutriólogos infantiles, psicólogos especializados, terapeutas de juego, incluso un chef privado que preparaba platillos especialmente diseñados para niños. Pero Mateo y Santiago cerraban la boca obstinadamente ante cualquier comida, aceptando solo pequeños sorbos de agua que apenas los mantenían con vida. Hasta que una tarde de jueves, cuando una empleada doméstica llegó al hospital para limpiar la habitación privada de los niños, algo extraordinario sucedió. En el momento en que Rosa María Hernández atravesó aquella puerta con su carrito de limpieza y su rostro sereno marcado por años de experiencia, los gemelos levantaron la vista por primera vez en días. Y cuando ella sacó de su bolsa un pequeño recipiente con arroz y frijoles que había traído para su propia comida, los niños comenzaron a llorar pidiendo probar aquella comida sencilla. ¿Qué tenía de especial esta mujer humilde de 42 años que todo el conocimiento médico y los recursos del millonario padre no habían logrado alcanzar? La verdad detrás de este misterio revelará algo que tocará el corazón de cualquier madre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La historia comenzó 6 meses antes, en una de las residencias más imponentes de la colonia Providencia en Guadalajara. Rodrigo Velasco, arquitecto de 38 años, había construido literalmente su fortuna, diseñando centros comerciales y complejos residenciales de lujo por todo el occidente de México. Su casa, una obra maestra de arquitectura contemporánea con ventanales que abarcaban del piso al techo, jardín japonés y alberca infinity, era el testimonio visible de su éxito profesional. Pero detrás de esas paredes de cristal y concreto pulido se escondía un vacío que ningún diseño podía llenar. Andrea, su esposa y madre de los gemelos, había fallecido un año atrás en un accidente automovilístico en la carretera a Chapala. Desde entonces, Rodrigo se sumergió en el trabajo de manera obsesiva, delegando casi por completo el cuidado de Mateo y Santiago a una sucesión de nanas profesionales. Los niños, apenas de 3 años cuando perdieron a su madre, fueron atendidos por empleadas capacitadas y bien remuneradas que seguían rutinas estrictas, horarios precisos y métodos educativos avalados por pedagogos reconocidos. Todo era impecable en papel, pero algo fundamental faltaba en aquella casa. Mateo y Santiago comenzaron a mostrar señales preocupantes después del 6.º mes sin su madre. Primero fue la selectividad extrema con la comida. Rechazaban todo, excepto nuggets de pollo y pasta con mantequilla. Luego dejaron de jugar con sus juguetes caros, pasando horas sentados en silencio mirando por la ventana. La nana en turno, una mujer alemana especializada en educación Montessori, reportó a Rodrigo que los niños apenas tocaban sus platos durante las comidas. Rodrigo, abrumado por la culpa y la preocupación, contrató a una nutrióloga infantil de prestigio. La doctora Silvia Campos diseñó planes alimenticios balanceados, supervisó la preparación de cada comida, incluso intentó hacer las comidas más divertidas, con presentaciones creativas. Nada funcionó. Los gemelos comían cada vez menos, perdiendo peso de manera alarmante.
Cuando Mateo se desmayó en el jardín de su kinder privado, los médicos ordenaron hospitalización inmediata. Santiago, quien no se separaba de su hermano, fue admitido también al notar su estado igualmente delicado. Durante las primeras 2 semanas en el hospital, Rodrigo contrató a los mejores especialistas. El doctor Javier Ruiz, gastroenterólogo pediátrico con consultas de 5,000 pesos, realizó todos los estudios imaginables: endoscopias, análisis de sangre completos, estudios de alergias e intolerancias. Todo salió normal. Los niños no tenían ninguna condición médica que explicara su rechazo a comer. La psicóloga infantil, Patricia Montes, pasó horas con ellos, usando muñecos y dibujos para explorar sus emociones. Mateo y Santiago participaban mínimamente, pero cuando llegaba la hora de comer, cerraban la boca y volteaban la cara. Probaron alimentación por sonda nasogástrica, pero los niños lloraban tan angustiosamente que los médicos recomendaron suspenderla por el trauma adicional que causaba. Rodrigo estaba desesperado. Pasaba las noches en el hospital, durmiendo en un sofá incómodo junto a las camas de sus hijos, viendo cómo se consumían día tras día. Las enfermeras, profesionales compasivas pero ocupadas con múltiples pacientes, hacían lo posible por animar a los pequeños, pero sus turnos terminaban y otras llegaban, sin crear una conexión significativa. Fue en la 3ª semana cuando Rosa María Hernández entró en sus vidas de la manera más ordinaria posible. Rosa trabajaba para la empresa de limpieza que tenía el contrato con el Hospital Ángeles. Llevaba 15 años limpiando habitaciones, pisos, pasillos y baños con la misma dedicación meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. A sus 42 años, con el rostro surcado por arrugas que hablaban más de sonrisas que de amarguras, Rosa había criado sola a 3 hijos después de enviudar joven. Su esposo, conductor de autobús, había muerto en un asalto cuando ella tenía apenas 28 años, dejándola con un hijo de 8 años, una hija de 6 y un bebé de apenas meses. Rosa tuvo que trabajar en múltiples empleos para sacar adelante a su familia. Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en una tortillería por las tardes y más adelante consiguió el puesto en el hospital, que ofrecía estabilidad y prestaciones. Sus hijos, ya adultos, eran su orgullo. El mayor era mecánico con taller propio, la hija era maestra de primaria y el menor estudiaba enfermería en una universidad pública. Rosa les había inculcado valores de trabajo, honestidad y gratitud por las bendiciones simples de la vida. Aquel jueves de marzo, Rosa fue asignada al piso de pediatría para cubrir a una compañera enferma. Normalmente trabajaba en el área de consultorios externos, pero el supervisor necesitaba personal de confianza para las habitaciones privadas donde se alojaban pacientes de familias adineradas. Rosa llegó a la habitación 512 empujando su carrito de limpieza alrededor de las 2 de la tarde. Tocó la puerta suavemente antes de entrar, como siempre hacía, mostrando respeto por la privacidad de los pacientes. Rodrigo estaba en el pequeño baño privado, hablando por teléfono con un cliente que no entendía por qué el arquitecto había cancelado todas sus reuniones. Rosa vio a los 2 niños idénticos acostados en sus camas de hospital, delgados como pajaritos, con los ojos enormes hundidos en caras pálidas. Algo se movió en su pecho, ese instinto maternal que 15 años de criar hijos propios y cuidar docenas de niños ajenos en casas donde había trabajado nunca había abandonado. Los pequeños la miraron con esa expresión vacía que los caracterizaba últimamente, pero Rosa notó un destello de curiosidad cuando ella comenzó su rutina de limpieza. Rosa no era como las otras personas del hospital que entraban apuradas, hacían su trabajo eficientemente y salían rápido.
Ella limpiaba conversando en voz baja, tarareando canciones, creando una atmósfera de calidez doméstica en lugar de eficiencia clínica. Mientras pasaba el trapeador por el piso de la habitación, comenzó a cantar bajito una canción de cuna que solía cantarles a sus propios hijos. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Mateo giró la cabeza en su almohada. Santiago se sentó lentamente en la cama. Era la primera reacción espontánea que mostraban en días. Rosa notó el interés de los niños, pero no hizo aspavientos. Continuó su trabajo naturalmente, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Mientras limpiaba la mesita de noche, su bolsa de tela se abrió accidentalmente, revelando el contenido de su comida del día. Un recipiente de plástico con arroz blanco, frijoles de la olla y unas tortillas de maíz envueltas en una servilleta de tela. Nada elaborado, solo la comida sencilla que Rosa preparaba cada mañana antes de salir de su casa en la colonia Santa Cecilia. Santiago bajó de su cama, arrastrando el soporte del suero intravenoso. Se acercó a Rosa y señaló la bolsa con el dedo. Por primera vez en semanas, había intención clara en sus acciones. Rosa se agachó para quedar a su altura. «¿Qué pasa, corazón? ¿Tienes hambre?» El niño asintió, todavía señalando la bolsa. Mateo también bajó de su cama, moviéndose con la lentitud de quien no tiene fuerzas, pero con determinación en sus ojos verdes. Rosa miró a los dos niños frente a ella, tan parecidos que era imposible diferenciarlos, tan frágiles que parecían que se romperían con un abrazo fuerte, y sintió lágrimas picar en sus ojos. Supo inmediatamente qué les pasaba a estos niños. No era un misterio médico complejo, era algo mucho más simple y mucho más profundo. Estaban hambrientos de hogar. La comida del hospital, aunque nutricionalmente perfecta, carecía del amor con que se prepara la comida en una cocina familiar. Los platillos elaborados que les traían los chefs privados eran demasiado sofisticados, demasiado alejados de lo que su madre probablemente les cocinaba. Estos niños necesitaban sabores de casa, necesitaban sentir que alguien había cocinado pensando en ellos con cariño, no con profesionalismo. Rosa tomó una decisión que técnicamente violaba las reglas del hospital. Sacó su recipiente de comida, tomó 2 cucharas limpias de la charola médica que estaba en la habitación y dividió sus frijoles y arroz en 2 porciones pequeñas en servilletas de papel limpias. «A ver, mis niños, ¿quieren probar? Está calientito todavía. Lo hice esta mañana antes de venir al trabajo. Mi abuelita me enseñó a hacer los frijoles, ¿saben? El secreto es ponerles mucho amor y un poquito de epazote». No sabía si los niños entendían sus palabras, pero el tono de su voz, cálido y maternal, comunicaba más que el contenido. Mateo tomó la cuchara con manos temblorosas. Santiago hizo lo mismo. Y ante los ojos incrédulos de Rosa, los 2 niños comenzaron a comer. No devoraron la comida desesperadamente, sino que comieron con calma, saboreando cada bocado, como si fuera el primer alimento real que probaban en meses. Técnicamente lo era. Era el primer alimento que llevaba el sabor del hogar en mucho tiempo. Rodrigo salió del baño justo a tiempo para presenciar la escena imposible. Sus hijos, que llevaban semanas rechazando toda comida, estaban comiendo frijoles y arroz de recipientes improvisados, alimentados por una empleada de limpieza que no conocían de nada. Se quedó paralizado en la puerta, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Rosa levantó la vista y vio al hombre alto y angustiado parado en el umbral. Reconoció inmediatamente la expresión en su rostro. Era la misma que su propio rostro debe haber mostrado 1000 veces durante los años difíciles criando a sus hijos sola. Era el rostro de un padre abrumado que había perdido el control de la situación y no sabía cómo recuperarlo.
Disculpe, señor, Rosa dijo suavemente, sin dejar de sostener la cuchara cerca de la boca de Santiago. No debí darles mi comida sin permiso. Es que me miraron con tanta hambre. Rodrigo no podía hablar. Solo negó con la cabeza, indicándole que no se preocupara, que continuara. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio casi sagrado. Rosa alimentó pacientemente a los dos niños, alternando entre uno y otro, dándoles pequeños bocados y palabras suaves. Muy bien, mi amor, otro poquito. Así, despacito, no hay prisa. Cuando terminaron el arroz y los frijoles, los gemelos se veían diferentes. Tenían un poco de color en las mejillas. Sus ojos tenían brillo. Parecían más vivos que en las últimas 3 semanas. Rodrigo finalmente encontró su voz, quebrada por la emoción. No sé cómo agradecerle. Los médicos no han logrado que coman nada en semanas. Rosa comenzó a limpiar, recogiendo las servilletas usadas y guardando su recipiente vacío. Los niños a veces necesitan sabores que les recuerden a su mamá, señor. La comida lleva amor, no solo nutrientes. Estos angelitos extrañan el sabor del hogar. Sus palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo. Claro, Andrea cocinaba para los niños. No era una chef experta, pero hacía arroz rojo, frijolitos refritos, quesadillas, sopas caseras, comida sencilla hecha con amor materno. Después de su muerte, Rodrigo había asumido que lo mejor era contratar profesionales, personas capacitadas que supieran exactamente qué nutrientes necesitaban los niños, pero había perdido de vista algo fundamental. Los niños no necesitaban un chef, necesitaban a alguien que cocinara como cocina una madre. Antes de que Rosa pudiera terminar de limpiar y salir de la habitación, Mateo se acercó a ella y le tomó la mano. Santiago hizo lo mismo del otro lado. Los dos niños la miraban con una expresión que Rodrigo reconoció inmediatamente porque la había visto 1000 veces en fotografías viejas. Era la misma expresión con que miraban a Andrea. Era confianza, era necesidad, era el reconocimiento instintivo de los niños de que habían encontrado lo que estaban buscando sin saber que lo buscaban. Rodrigo tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. «Disculpe, señora», dijo acercándose a Rosa. «¿Cómo se llama usted?» «Rosa María Hernández, señor». «Rosa María, sé que esto va a sonar extraño, pero podría regresar mañana. No para limpiar necesariamente, sino para estar con mis hijos. Les pagaré por su tiempo, lo que usted considere justo». Rosa negó con la cabeza inmediatamente. «No puedo tomar dinero por estar con niños, señor. Eso no es trabajo, es cariño. Pero si me da permiso el supervisor, puedo venir en mis ratos libres». Durante la siguiente semana, Rosa reorganizó sus horarios para poder pasar tiempo en la habitación 512. Llegaba con recipientes de comida casera preparada especialmente para Mateo y Santiago. Arroz blanco, frijoles machacados, pollo desmenuzado, caldo de verduras, quesadillas de queso Oaxaca. Nada elaborado, solo comida del alma como la llamaba ella. Los gemelos comenzaron a comer regularmente, recuperando peso y fuerza día tras día, pero más importante que la comida era la presencia de Rosa. Cuando estaba con ellos, les hablaba como hablaba a sus propios hijos cuando eran pequeños. Les contaba cuentos inventados sobre animales del bosque, les cantaba canciones tradicionales, los escuchaba cuando señalaban cosas y trataban de comunicarse con palabras todavía limitadas. Les daba ese afecto maternal incondicional que ninguna nana profesional, por competente que fuera, podía replicar porque no era una técnica que se aprendiera, era algo que salía del corazón. Los médicos estaban asombrados. El doctor Ruiz admitió ante Rodrigo que nunca había visto una recuperación tan dramática. «Es extraordinario»,
En una semana han ganado más peso que en el mes anterior con alimentación por sonda. Sea lo que sea que esté haciendo esta mujer, por favor no la deje ir. Rodrigo no tenía intención de dejarla ir. De hecho, tenía un plan formándose en su mente. Cuando los gemelos recibieron el alta médica después de 2 semanas más bajo supervisión, Rodrigo hizo a Rosa una propuesta que la tomó completamente por sorpresa. Rosa María, sé que esto es repentino, pero mis hijos la necesitan. Yo la necesito. ¿Consideraría trabajar en mi casa como empleada doméstica? No solo para limpiar, sino principalmente para cuidar a Mateo y Santiago. Le ofrezco un salario justo, prestaciones completas, horarios razonables, su propia habitación si prefiere vivir de planta, o transporte si prefiere ir y venir diariamente, lo que usted decida. Rosa se quedó callada por un largo momento. No era una decisión simple. Trabajar en el hospital le daba estabilidad, antigüedad, prestaciones de ley. Pero cuando miró a los 2 niños, esperando su respuesta con ojos esperanzados, supo que su corazón ya había decidido. Estos niños la necesitaban tanto como ella había necesitado aferrarse a algo después de perder a su esposo años atrás. Cuidar de ellos sería tanto dar como recibir. Acepto, señor Rodrigo, pero con condiciones. Quiero cocinar para los niños comida casera, nada de chefs elegantes. Quiero que tengan rutinas simples, que sean niños normales a pesar del dinero. Y quiero respeto en mi trabajo. No soy una sirvienta, soy una profesional del cuidado del hogar y de estos niños. Rodrigo extendió la mano para sellar el trato. Tiene todo mi respeto, Rosa María, y toda mi gratitud. Así fue como Rosa María Hernández pasó de limpiar el piso de un hospital a convertirse en el corazón de la Casa Velasco. La transición no fue sin desafíos. La casa en Colonia Providencia era intimidante al principio. Rosa nunca había trabajado en una residencia tan lujosa. Tenía miedo de romper algo valioso o de no estar a la altura de los estándares que seguramente se esperaban. Pero Rodrigo fue claro desde el principio. Esta casa necesita sentirse como un hogar, no como un museo. Si algo se rompe, se reemplaza. Lo que no se puede reemplazar son mis hijos y su bienestar. Rosa estableció su dominio primero en la cocina. Despidió cortésmente al servicio de catering que preparaba las comidas y tomó control completo. Cada mañana se levantaba temprano para preparar desayunos caseros. Huevos revueltos con frijoles, hot cakes con cajeta, molletes con queso derretido, avena con canela y pasas. Los gemelos bajaban a la cocina atraídos por los olores familiares y se sentaban en los bancos altos de la barra, observando a Rosa moverse con eficiencia entre la estufa y el refrigerador. Mateo y Santiago se apegaron a Rosa de manera casi inmediata. La seguían por toda la casa como patitos, siguiendo a su madre. Cuando ella doblaba ropa en el cuarto de lavado, ellos se sentaban en el piso jugando con las canastas. Cuando sacudía los muebles de la sala, ellos ayudaban con sus pequeños plumeros de juguete. Cuando preparaba la comida, se paraban en banquitos a su lado, mezclando ingredientes con cucharas de madera. Rosa nunca los mandaba a jugar a otro lado o decía que estorbaban. Entendía que lo que los niños necesitaban era presencia constante, la seguridad de que no estaban solos, de que alguien estaba ahí siempre. Durante las primeras semanas, Rosa notó comportamientos en los gemelos que le preocuparon. Se asustaban con ruidos fuertes, no querían dormir solos en sus habitaciones, despertaban llorando en medio de la noche. Eran señales claras de que el trauma de perder a su madre no había sido procesado adecuadamente. Todas las nanas anteriores habían seguido protocolos estrictos sobre rutinas de sueño, pero Rosa siguió su instinto maternal en lugar de manuales.
Cuando los niños lloraban de noche, los cargaba a ambos a su propia habitación, la modesta pero acogedora recámara en el primer piso que Rodrigo le había asignado. Los acostaba en su cama, uno de cada lado, y les contaba historias hasta que se quedaban dormidos sintiendo el calor de su presencia. Rosa también comenzó a hablarles sobre su madre. Las nanas anteriores habían evitado el tema, pensando que era mejor dejar que los niños olvidaran para no causar dolor. Pero Rosa sabía mejor. Su mamita los adoraba, mis niños. Miren esta foto que encontré en la sala. Qué bonita se ve con ustedes. ¿Saben qué? Ella sigue cuidándolos desde el cielo, y yo sé que está contenta de que esté aquí para abrazarlos por ella. No era competencia con la madre fallecida, era honrar su memoria mientras llenaba el vacío que había dejado. Lentamente, los niños comenzaron a hablar de Andrea sin llorar. Mi mamá hacía galletas, Mateo diría. Tenían chispas de chocolate. Las puedo hacer yo también, corazón. Vamos a hacerlas juntos y las podemos comer pensando en ella. Rodrigo observaba estas transformaciones con asombro creciente. Su casa sonaba diferente ahora. Había risas infantiles, música de radio en la cocina, el ruido de ollas y sartenes, conversaciones en español sencillo y directo. Los gemelos estaban volviendo a ser niños. Jugaban, corrían, hacían berrinches ocasionales, pedían cosas, exploraban. Toda la vitalidad que había sido suprimida por el trauma y la atmósfera clínica de cuidado profesional estaba floreciendo bajo la calidez maternal de Rosa. Pero no todo fue fácil. A los 2 meses de trabajo, Rosa enfrentó su primer desafío serio. La madre de Rodrigo, Cristina Velasco, llegó de visita desde Monterrey, donde vivía. Cristina era una mujer de sociedad acostumbrada a ciertos estándares. Cuando vio a una empleada doméstica común cuidando a sus nietos en lugar de una nana con credenciales impresionantes, su desaprobación fue inmediata y poco disimulada. «Rodrigo, cariño, necesitamos hablar», dijo Cristina apenas estuvo a solas con su hijo en el estudio. «¿Quién es esa mujer en la cocina? ¿Por qué los niños la llaman Rosa María con tanto cariño?» «Es la empleada doméstica, mamá, y es la razón por la que tus nietos están vivos y sanos». Rodrigo explicó toda la historia del hospital, la recuperación milagrosa, la transformación de los niños. Cristina escuchó con escepticismo apenas contenido. «Entiendo que haya ayudado en un momento difícil, pero ahora necesitas profesionales apropiados. Conozco una agencia en Monterrey que coloca nanas británicas con experiencia en familias aristocráticas. Los niños necesitan educación refinada, no estar en la cocina haciendo tortillas». Rodrigo sintió ira subir por su pecho. «Los niños necesitan amor, mamá, algo que todo tu dinero y tus conexiones sociales no pudieron darles cuando estaban muriéndose de hambre en ese hospital. Rosa María los salvó siendo exactamente quien es, y no voy a cambiarla por alguien con acento británico solo para impresionar a tus amigas del club». Cristina no estaba acostumbrada a que su hijo le hablara así. Trató un enfoque diferente. Durante los siguientes días de su visita, observó a Rosa con ojo crítico, buscando errores, negligencias, cualquier cosa que justificara su reemplazo. Pero lo que vio la confundió. Rosa mantenía la casa impecable sin que los niños sintieran que vivían en un museo. Cocinaba comidas balanceadas y nutritivas, adaptadas a los gustos infantiles. Establecía límites claros pero amorosos con Mateo y Santiago. Los bañaba, les leía cuentos, les enseñaba cosas básicas como amarrarse las agujetas y lavarse los dientes correctamente. Cuando los niños se peleaban, mediaba con paciencia. Cuando hacían berrinche, los disciplinaba con firmeza pero sin crueldad. Cristina tuvo que admitir a regañadientes, una excelente cuidadora. El momento decisivo llegó la noche antes de que Cristina regresara a Monterrey.
Santiago despertó con fiebre alta, asustado y llorando. Rosa lo escuchó desde su habitación y llegó antes que nadie. Tomó al niño en brazos, sintió su temperatura con la mano en la frente y supo exactamente qué hacer. Le dio un baño tibio para bajar la fiebre. Le preparó té de manzanilla con miel, lo meció cantando bajito hasta que se calmó. Cristina observó todo desde la puerta, recordando súbitamente cuando Rodrigo era pequeño y ella hacía exactamente lo mismo. Reconoció en los gestos de Rosa el lenguaje universal del amor maternal que trasciende clases sociales y educación formal. A la mañana siguiente, antes de irse, Cristina buscó a Rosa en la cocina. «Rosa María, necesito ofrecerte una disculpa. Te juzgué sin conocerte y estuve equivocada. Mis nietos te aman y eso es lo único que importa. Gracias por cuidarlos». Rosa, que había sentido la tensión durante días, sonrió con alivio. «Señora Cristina, entiendo su preocupación. Son sus nietos y quiere lo mejor para ellos. Yo también quiero lo mismo. Podemos trabajar juntas en eso». Fue el inicio de una relación inesperada. Cristina comenzó a visitar más frecuentemente y en lugar de criticar, empezó a aprender de Rosa. Le enseñó algunas recetas familiares que los niños disfrutaban. Rosa, a su vez, escuchó las historias de Cristina sobre cómo era Rodrigo de niño, dándole contexto para entender mejor al padre y por extensión a los hijos. Mientras tanto, Rodrigo mismo estaba experimentando una transformación. Al principio, Rosa era simplemente la salvadora de sus hijos, alguien por quien estaba profundamente agradecido. Pero con el pasar de los meses, comenzó a verla de manera diferente. Admiraba su fuerza tranquila, su capacidad de manejar múltiples tareas sin quejarse. Le gustaba su risa genuina cuando los niños hacían algo gracioso. Apreciaba cómo lo incluía en las rutinas de los niños en lugar de apartarlo. «Señor Rodrigo, los niños quieren que les lea antes de dormir». «Es su turno. Yo ya les conté mi historia». Lo animaba a ser padre presente, no solo proveedor. Una noche, 6 meses después de que Rosa empezara a trabajar en la casa, Rodrigo bajó tarde a la cocina a buscar agua. Encontró a Rosa todavía levantada, planchando uniformes escolares de los gemelos que comenzarían el kinder pronto. «Rosa, es muy tarde. Eso puede esperar hasta mañana». Ella levantó la vista con una sonrisa cansada. «Lo sé, pero quiero que todo esté listo. Es su primer día de escuela. Quiero que se sientan seguros y bien presentados». Rodrigo se sentó en uno de los bancos de la barra. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro, señor Rodrigo. ¿No extrañas tu propia vida, tus hijos, tu casa? Estás aquí casi todo el tiempo». Rosa dejó la plancha a un lado. «Mis hijos ya son adultos, señor Rodrigo. Me visitan los domingos y estamos bien. Y esta también es mi casa ahora. Mateo y Santiago son como mis hijos chiquitos otra vez. No lo siento como trabajo, lo siento como familia». Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. «¿Cómo lo haces, Rosa? ¿Cómo pudiste amar otra vez después de perder a tu esposo? ¿No tuviste miedo?» Rosa lo miró con ojos sabios. «Claro que tuve miedo, señor Rodrigo. Pasé años cerrando mi corazón, pensando que era más seguro no amar a nadie más profundamente. Pero el corazón no fue hecho para estar cerrado, fue hecho para amar. Cuando dejé entrar el amor otra vez, con mis hijos, con niños que cuidé en otros trabajos, con estos angelitos aquí, me di cuenta de que cada amor es diferente, pero todos sanan algo dentro de nosotros». Sus palabras resonaron en Rodrigo durante días. Se dio cuenta de que él también había cerrado su corazón después de perder a Andrea. Se había refugiado en el trabajo, en proveer materialmente para sus hijos, pero había dejado de sentir profundamente porque sentir dolía.
Rosa le estaba enseñando que era posible amar otra vez sin traicionar la memoria de quien se fue. El momento decisivo llegó durante el cumpleaños de los gemelos, que cumplían 5 años. Rosa organizó una fiesta sencilla en el jardín, con decoraciones hechas a mano, juegos tradicionales y un pastel que horneó ella misma. Invitaron a los nuevos amiguitos del kinder y sus familias. Rodrigo observó a Rosa toda la tarde, coordinando actividades, asegurándose de que todos los niños comieran, limpiando accidentes con servilletas y risas. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Mateo y Santiago insistieron en que Rosa estuviera con ellos en la foto. «Mamá Rosa tiene que estar aquí», dijeron con naturalidad. Rodrigo sintió su corazón explotar al escuchar ese «Mamá Rosa». Después de la fiesta, cuando los niños estaban dormidos, agotados, pero felices, Rodrigo encontró a Rosa limpiando los últimos restos del jardín. «Rosa, necesito decirte algo». Ella se detuvo, viendo la seriedad en su rostro. «Mis hijos te llaman mamá, y tienen razón en hacerlo, porque eso es lo que eres para ellos. Pero yo también necesito decirte que me enamoré de ti, de tu fortaleza, de tu bondad, de cómo transformaste nuestra casa rota en un hogar lleno de amor». Rosa dejó caer la bolsa de basura que sostenía. «Señor Rodrigo, yo soy solo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No me importa lo que diga nadie. ¿Considerarías ser mi esposa? ¿Ser oficialmente la madre de estos niños que ya te aman como tal?» Rosa lloró, pero asintió. «Sí, Rodrigo. Sí acepto, porque yo también me enamoré de esta familia». Un año después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, Rodrigo y Rosa se casaron rodeados de familia y amigos. Mateo y Santiago, ahora de 6 años, llevaban los anillos orgullosos. Cristina lloraba de felicidad en primera fila. Los 3 hijos mayores de Rosa fueron testigos de honor, agradecidos de ver a su madre radiante de felicidad nuevamente. Durante los votos, Rodrigo dijo: «Rosa, llegaste a nuestra vida para limpiar una habitación de hospital, pero terminaste limpiando las heridas de nuestros corazones. Nos enseñaste que el amor no tiene precio y que la familia se construye con dedicación diaria, no con dinero». Rosa respondió: «Rodrigo, me diste una segunda oportunidad de ser madre cuando pensé que esa parte de mi vida había terminado. Mateo y Santiago me devolvieron el propósito. Esta familia me salvó tanto como yo la salvé a ella». 3 años después nació Sofía, la hija que Rodrigo y Rosa tuvieron juntos. Mateo y Santiago, ahora de 9 años, eran hermanos mayores devotos. La niña creció escuchando la historia de cómo mamá Rosa había salvado a sus hermanos con un simple plato de arroz y frijoles, y cómo el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados. Rosa nunca dejó de cocinar comida casera, nunca dejó de cantar mientras limpiaba, nunca perdió esa calidez maternal que había transformado una mansión fría en un hogar cálido. Y Rodrigo aprendió que las mayores riquezas no se miden en pesos ni en metros cuadrados, sino en risas alrededor de la mesa, en abrazos antes de dormir y en la presencia constante de alguien que ama incondicionalmente. La historia de los gemelos que no comían hasta que llegó la empleada se convirtió en leyenda familiar. Y el secreto que finalmente se reveló fue el más simple y profundo de todos. Los niños no necesitaban nutrición científica ni chefs costosos. Necesitaban el sabor del amor maternal en cada bocado, la seguridad de brazos que los cargaran sin horarios establecidos y la certeza de que alguien estaría ahí cada mañana cantando en la cocina. Rosa María Hernández, que comenzó limpiando hospitales a los 28 años, viuda y sola, terminó siendo la matriarca de una familia próspera, amada y respetada, no por su cuenta bancaria, sino por su corazón inmenso.
y sus propios hijos, viendo el ejemplo de su madre, aprendieron que el servicio hecho con amor y dignidad puede abrir puertas que ninguna educación formal puede abrir. En la colonia Providencia de Guadalajara, en aquella casa de arquitectura moderna que alguna vez fue un museo silencioso, ahora se escuchaban todas las noches las risas de 5 niños, el murmullo de conversaciones en la cocina y la voz de Rosa cantando canciones de cuna que habían curado corazones rotos y habían demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras de clase social. ¿Y tú? ¿Crees que el amor maternal puede sanar heridas que ningún dinero puede curar? ¿Que el verdadero valor de una persona está en su corazón y no en su posición social? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.